¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su curso Numerología Esencial. Soy Osvaldo Sornio, fundador de doTERRA México, líder diamante y fundador de Magos Esenciales. Estoy muy contento de tenerlos aquí para ver nuestro tema número 2 del módulo 1 y vamos a analizar cuál es nuestra historia. Ya en la clase anterior estuvimos pensando y revisando lo importante que es echarnos un clavado hacia atrás, y ahora quiero invitarlos a que lo hagamos de forma práctica, que de verdad llevemos a cabo este ejercicio. Y para poner el ejemplo voy a empezar a contar yo mi historia desde el reconocimiento para sanar mi ser. Bueno, yo nací el 15 de abril de 1982 en Ciudad Satélite. Originalmente me iban a nombrar Eder Osvaldo Osornio Landeros. Esta sociedad de los años 80, muy adoctrinada por los medios de comunicación, muy adoctrinada por los niveles y las clases sociales, incluso en Satélite, que podríamos pensar es una sola clase social, tú podías encontrar diferentes características en las colonias que nos decían el nivel social que cada quien tenía. Entonces esto era muy marcado. Costumbres morales también, el hecho de ser adoctrinados por la televisión, en esos tiempos nos dio muchísimo contexto de lo que deberían de ser las costumbres morales, y obviamente viniendo de los años 50, donde todo eso pues venía explotando con una revolución de pensamiento y de autoexpresión. Y esto es básicamente lo que me tocó, ¿ok? A partir de ahí empiezo a formar mi historia. Y aquí hay algo muy importante. Lo que define al hombre no es lo que le tocó, no es lo que le toca vivir, sino lo que hace con lo que le toca vivir. Y esto es súper importante para esta lección y para todo este curso. Vamos a comprenderlo súper bien. Lo que te define no es lo que te haya tocado, ni en tu vida, ni en numerología, ni en nada. Todo el tiempo tienes tu libre albedrío de qué hacer con aquellas cosas que te tocaron para construir tu verdad, para contarte tu propia historia. Y vamos a aprender a contarnos historias mucho más ligeras, mucho más gozosas y que nos generen paz. Finalmente, esa es la idea. Bueno, al principio les decía que originalmente me iba a llamar Eder Osvaldo Osornio Landeros. Sin embargo, al momento de la registrada, no entiendo qué pasó, pero desapareció el Eder y simplemente fui Osvaldo Osornio Landeros ante los ojos del gobierno, ante los ojos públicos, porque ante los ojos de Dios en el bautismo sí me pusieron el Eder. Sin embargo, en todos mis documentos legales y toda la vida ha sido simplemente Osvaldo Osornio Landeros. Pero nosotros normalmente no magnetizamos todo nuestro nombre. No andamos por ahí diciendo, hola, soy Osvaldo Osornio Landeros. ¿Qué tal? Mucho gusto, Osvaldo Osornio Landeros. Y a lo mucho digo Osvaldo Osornio, si esto fuera una presentación formal. Y aunque yo acepto mi apellido materno y es parte de mi existencia y me da ciertos atributos, el apellido paterno es el que comúnmente en nuestra sociedad latinoamericana es el que magnetizamos junto a nuestro nombre. Por lo tanto, puedo decir que mi nombre magnetizado es simplemente Osvaldo Osornio. Eventualmente, cuando aprendí numerología, hice un ajuste de la personalidad, tratando de que fuera más armónica con mi destino, el destino que vamos a aprender a calcular en este curso. Por lo tanto, agregando estas dos letritas mudas a mi nombre, para no tenerme que llamar Juanchito o Pedro o cambiarlo por completo, simplemente suena igual, pero se escribe diferente y tiene una influencia numerológica diferente que lo hace más acorde a mi destino. Y este es un simple ejemplo de cómo nosotros somos artífices de lo que queremos construir y que lo que nos toca no nos define, sino lo que hacemos con lo que nos tocó. Y en este caso, el nombre Osvaldo Osornio, yo lo he transformado para que esté más armónico con toda mi existencia. Vámonos para atrás, en la infancia. Bueno, yo fui un niño muy querido en una familia ya formada. Yo creo que esto pues es una característica muy importante de lo que delimita mi experiencia, porque pues llego en un núcleo donde ya hay hermanos, donde ya hay papás consolidados en diferentes aspectos, tal vez como pareja, tal vez como negocios también, en la economía, en el hogar. Yo llegué un año después de que la familia se mudara a un fraccionamiento ya con casa propia, y en este fraccionamiento pues crecimos prácticamente mis hermanos y yo toda nuestra infancia.
Y este contexto pues me dio muchas bases de seguridad personal porque mi mamá estaba muy preparada para recibirme. Tal vez a diferencia de con mis hermanos, que fue una situación imprevista o tal vez muy presurosa para la edad que ella tenía, que fue muy jovencita. Cuando nació mi primer hermano, ella solo tenía 17 años. Y ya cuando llegué yo, pues estaba cerca de los 25, 26 años. Entonces la madurez era otra y también el entendimiento de lo que es un hijo y de lo que le da a ella como ser humano. Por lo tanto, tuvimos una conexión muy bonita y siempre hemos tenido mucha conexión con mi madre. Los procesos de aprendizaje que se derivan de este primer contexto son súper importantes. Es muy, muy básico que lo definan también ustedes. Podría parecer como, pues algo general, pero es muy importante comprender en qué situación social, económica y familiar nacimos. Vamos a seguir analizándolo. Los hábitos y patrones. ¿Cómo era tu casa en el orden? Fíjense qué interesante este tema. Mi mamá es como la imagen de abajo a la derecha. Una persona que todo el tiempo está buscando cómo tener la casa con el orden correcto, con la limpieza adecuada, con las rutinas establecidas, con los horarios concretos. Y eso pues le deja tener un espacio muy ordenado, muy cómodo, en el que ella se siente a gusto. Pero es bien interesante comprender que así la educaron a ella. Mi abuela las levantaba a ella y a mis tías y a mi tío a las 5 de la mañana todos los días para hacer el quehacer de la casa. Entonces se levantaban a las 5, hacían el quehacer de camas, de aspirado, de trapeado, de sacudida. A mi tío le tocaba lavar todos los días el coche a las 5 de la mañana. Dice que lo odiaba, lo odiaba, lo odiaba. Pero bueno, el resultado es que hoy a mi tío pues no le cuesta trabajo levantarse a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. A mi mamá no le cuesta trabajo tener su casa ordenada porque de hecho es su cosmovisión. No puede vivir viendo un calcetín fuera del lugar porque mi abuela nunca se lo permitió y así fue creciendo. Y entonces todo esto nos va formando como personas y ahora vamos en mi caso, cómo se va combinando las cosas y cambian los contextos por completo. En nuestra casa, la disciplina en ese sentido no era estricta. Mi papá le metía mucho balance al aspecto de la disciplina porque él estaba como rebelde contra la disciplina que sus tías, quienes lo educaron junto a sus hermanos, que quedaron huérfanos muy pequeñitos, pues los llevaron a raya toda la vida. Entonces mi papá trataba como de sopesar eso con nosotros y en ningún momento pues quería hacernos sentir como seguramente él se sintió muchas veces. Entonces mi mamá pues buscaba el equilibrio en esa situación y aunque trataba de darnos sus valores, pues respetaba esa postura de mi padre. Y en este caso, en cuanto a la limpieza, por ejemplo, yo me acuerdo que nos tocaba un quehacer y no todos los días y mucho menos a las 5 de la mañana. Tal vez era un día a la semana en el que me tocaba la aspirada o en el que me tocaba, claramente me acuerdo, con el trapito húmedo a la sacudida de todos los muebles, en el que me tocaba limpiar, no sé, las popos del perro. O sea, había una actividad concreta, una. Y el resto de actividades que eran del día a día para mantener la casa con el orden en el que mi mamá está acostumbrada, lo hacían entre ella y una empleada doméstica. Entonces toda mi vida, tuve esa figura en el hogar, incluso de planta. La mayoría de las empleadas que trabajaron con nosotros cuando yo era niño vivían con nosotros, eran un elemento de la familia que para mí se me hace de lo más normal. Y entonces, cuando crezco y me independizo, y empiezo a tener mi propio espacio, descubro que es para mí muy importante mantener el espacio en orden y con la visión, el ambiente visual y la energía que mi madre me enseñó, pero que no tengo el hábito de hacerlo todos los días y que efectivamente una vez a la semana, como cuando me ponían a aspirar, pues de pronto llego y digo, no, ya me tengo que poner a limpiar y recojo todo y queda súper bonito hasta que se me vuelve a acumular. Entonces, este es un patrón adquirido desde la infancia que yo puedo ver reflejado quizá en muchas otras áreas de mi vida, también profesionales, emocionales, familiares, en fin. Así que es muy importante este aspecto. Porfa, échese un clavado por ahí para ver cómo era su situación. Pues en resumen, lo que he tenido que equilibrar para que mi espacio tenga orden es seguir teniendo empleada doméstica. Obviamente, pues si yo determinara que no quiero invertir en ello y que tengo que crear el hábito,
lo podría ser porque nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Pero por otro lado, yo elijo que mi destino sea este y que pueda generar los ingresos suficientes para poderle dar la oportunidad a alguien de trabajar con nosotros, cambiar sus circunstancias y ayudarnos a nosotros a vivir como nos gusta. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo los hábitos y patrones nos pueden delimitar. ¿Cómo era tu relación con el dinero? También esto es súper clave, porque si tú creciste en un ambiente donde se tenía la sensación de carencia, pues has tenido que trabajar un montón para superarlo. Y en mi caso, yo te puedo decir que tuve diferentes fases. Hubo cambios drásticos en nuestra economía durante mi infancia y adolescencia, empezando por una infancia primaria de estabilidad económica muy buena, en la que tuvimos vacaciones al extranjero, en la que toda la vida fui a una escuela privada, en la que incluso mi papá tenía esta filosofía de que hay que cambiar el coche cada 2 años, ¿sabes? Como un principio de un buen hábito de consumidor de vehículo, ¿no? O sea, como que no podrías tener un coche 3 años porque ya se empiezan a descomponer y pues el dinero que tirabas en la compostura mejor lo inviertes en hacer el cambio y te quedas con tu mensualidad, ¿no? Ese tipo de conceptos yo crecí con ellos y pues veía que a diferencia de primos, a diferencia de vecinos también o de compañeros de la escuela, pues nuestra situación era otra, porque pues yo llegaba en un carrazo a la escuela y era algo de llamar la atención de algunos compañeros que querían estar ahí para cuando yo llegara y a mí no me causaba un sentimiento de wow, qué importante soy, pero sí me generaba un estigma y una idea de lo que es tener y de lo que no es tener y de cómo quiero vivir. Entonces es muy importante definir esto. ¿Cómo se ha ido transformando ello? Por ejemplo, al día de hoy, si yo tengo la posibilidad de llevar de viaje a mis hijos, pues tal vez no los llevaría a Disneylandia porque no veo en ese espacio la magia de la vida. Veo la magia superficial, sintética, creada por el hombre con luces y con fuegos artificiales y con emociones a flor de piel porque está fomentado ello. Sin embargo, me encanta mucho más utilizar esos recursos que también pueden ser altos, ¿no? El ir a Disneylandia, por ejemplo, pues implica un costo alto, pues prefiero utilizar esos recursos y llevarme a mis hijos a conocer la naturaleza, lugares que nunca habían podido observar, con árboles gigantes, con montañas, o la nieve, o los lagos, o las lagunas, y las playas increíbles, y la luminiscencia que hace poquito estuvimos por ahí en una laguna en Oaxaca que brilla. En fin, todo esto es cómo yo construyo mi existencia. Si yo me quedara con lo que me tocó, pues seguiría creyendo que cambiar el coche cada 2 años, que llevar a mis hijos a escuela privada, que irnos a Disneylandia serían los factores que determinan que tenemos una buena situación económica, pero no lo veo así. De hecho, mis hijos ni siquiera están escolarizados, ¿verdad? Les hemos creado su propio sistema de educación. ¿Cómo era tu relación con la comunidad cercana? O sea, con tu casa, en el hogar, con tus padres y con tus hermanos. ¿Cómo era esa relación en el día a día? Yo aquí les tengo que platicar, pues, un tema que me hizo mucho daño. El hecho de que mis hermanos me lleven 6 y 8 años, pues determinó un margen importante de edad en el que el contexto de nuestras circunstancias era completamente diferente y para ellos era muy fácil entretenerse molestando, hiriendo con palabras, con apodos o con diferentes dinámicas que a mí me hacían sufrir mucho en ese entonces. Obviamente creces y lo ves desde otra perspectiva y crees que no es tan importante y lo entiendes como que bueno, son juegos de hermanos o incluso lo puedes ver reflejado en tus propios hijos y saber que así son las dinámicas y es lo que nos toca, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú lo estás viviendo en el momento, es todo lo que conoces, es tu cosmovisión y puedes sentir incluso que viviste tortura. Yo me acuerdo un buen amigo mío que habla de que su hermano y su hermano mayor y su primo lo torturaban. Y tú platicas con ellos y se ríen y dicen, no manches, o sea, pues no era tortura, lo inmovilizábamos y le dábamos cachetaditas y le picábamos las costillas y es un juego, pero para los ojos de mi amigo y la experiencia fue realmente una tortura porque no te podías mover, porque no podías decidir qué hacer, porque pues te estabas llorando finalmente. Y muchas veces yo me encontré en situaciones así. Es bien interesante cómo detectar que durante estas ocasiones yo llegué muchas veces a escuchar a mi hermano, al del medio,
decir que me estaba entrenando. Esa era su justificación y esa era su idea, como que me quería entrenar para la vida y en alguna mínima conciencia de lo que él estaba diciendo, comprendía que me estaba dando las bases para yo ser fuerte, para poder, pues ahora sí que no dejarme abusar por otras personas o simplemente tener el carácter suficiente de decir quién soy. Y de alguna manera sí sucedió, o sea, sí me dio ciertas bases con las que yo he ido construyendo mi experiencia y me preparó, por ejemplo, a la capacidad comunicativa. Y esto es bien interesante, mira, yo pude haberme convertido en una persona tímida, en una persona con miedo de comunicarse, en una persona con inseguridades totales de decir lo que piensa, porque mis hermanos me molestaban mucho en todo lo que yo expresaba, por mi inmadurez o por mi edad. Pues a lo mejor lo que para mí era una expresión de inocencia, para ellos era una expresión de burlarse, ¿no? De que, ay, el chiquito lo que dijo. Y entonces yo no alcanzaba a comprender que mis expresiones a veces podían ser admiradas por ser inocentes, sino que yo las interpretaba como que era juzgado por no tener la inteligencia o la madurez que ellos ya tenían. Eso se repitió durante mucho tiempo. El no saber si lo que vas a expresar puede terminar en una burla, puede terminar en un zape, puede terminar en un apodo. Y entonces todo ese proceso me fue delimitando y me fue atorando la voz, me fue diciendo, tú no expreses, ten cuidado, porque si expresas, te van a señalar, si expresas, se van a burlar de ti, te van a poner nombres, te van a apodar, ¿no? Entonces todo esto yo lo cuidaba mucho y de alguna forma me desarrolló un mecanismo de defensa en el cual he logrado tener la capacidad comunicativa de persuadir inteligentemente y transmitir las palabras exactas que estoy pensando para no ser sujeto de burla, para no ser sujeto de juicio. Y aunque hoy pues ya no es mi motivación, sino que todo lo contrario, yo quiero expresar para ayudar y compartir las pasiones con las que vivo y contribuir a otros, sigue por ahí apareciendo esa mano aquí en el cuello diciendo, no, no lo digas, no, no te atrevas, no, tú no puedes, mejor dedícate a otra cosa, etcétera. Entonces, bien importante esta parte, amigos, ¿cómo fue tu contexto en tu entorno primario, que fue en tu casa? ¿Cómo fue tu contexto en tu entorno secundario? Que aquí ya vamos a hablar, pues, de lo que pasa a los radios alrededor de nuestra casa, puede ser en la escuela, puede ser en nuestro vecindario. Y yo aquí les voy a platicar cómo se determinó mi primera infancia en estas áreas, precisamente por todas las experiencias de mi ambiente primario. Yo tenía que siempre tener la certeza de que lo que estaba haciendo estaba correcto. Por lo que les contaba, era juzgado y era criticado por mis hermanos, que pues eran mi figura de alguna manera también paterna, ¿no? Que son las figuras masculinas mayores. Entonces, yo cuidaba mucho mi integridad, no me arriesgaba a ser burlado, no me arriesgaba a ser señalado, porque ya lo era en casa. Entonces, si ya lo era en casa, quiere decir que en todo el mundo así es. No sabía que en otros contextos podría ser diferente. Yo esperaría que si en casa me trataron así, pues en la escuela me tratarían así, en los amiguitos me tratarían así y todo el mundo me trataría así. Y tardé varios años en descubrir cómo equilibrarlo o en descubrir que realmente ese era un patrón. Porque miren, yo me llevaba bien con mis amigos de la primaria y con mis primos. Con ellos hacía mis cumpleaños, con ellos de vez en cuando invitaba a algún amiguito a la casa en la tarde o yo iba a su casa en la tarde y era porque me sentía seguro. Llevaba ya algunos años con los compañeros de la escuela o bien con mis primos que los conozco desde bebés, tenemos la misma edad, tres de nosotros, entonces pues no tenía ningún sentimiento de inseguridad. Yo sabía perfectamente cuál era mi lugar y cuál era mi espacio, entonces me podía expresar y desenvolver como soy. Pero una vez que entendía cuál era mi lugar y mi espacio, y eso no me pasaba en mi colonia,
¿Por qué? Por la reserva de no arriesgarme a ser juzgado o a ser criticado o a ser señalado. Yo me retraía y no salía y no intercambiaba experiencias con todos los niños que vemos aquí con su uniforme de fútbol, que después de los 12 años, 11, 12 años, me atreví a salir y a jugar fútbol y me encantó, fui buenísimo, fui aceptado y fui parte de este grupo de amigos durante toda mi adolescencia con un montón de seguridad, con un montón de liderazgo y con un montón de cariño y de experiencias que hoy también me marcan. Sin embargo, tardé 12 años, 11 años en salir de mi casa porque no tenía la seguridad de cómo me iban a recibir allá afuera este grupo de personajes que yo veía en las motos, que yo veía jugar fútbol cuando pasábamos en el coche, que yo veía echar relajo y que me imponía cierto respeto porque pues veía un grupo integrado, un grupo dinámico, relajiento, etcétera, y yo me autoconsideraba tranquilo y moderado y ordenadito, no sé, como algunas cosas de ese estilo, que después aprendí que no era necesariamente mi esencia, que era parte de lo que yo venía contándome de mí mismo, y cuando me liberé y cuando salí, bueno, pues se transformó mi vida y tuvo sus consecuencias también, una adolescencia tanto desenfrenada que en otra ocasión tal vez les contaré. ¿Cómo era la relación con la autoridad? Como les conté al principio, había dos áreas, la de mi padre que trataba de darnos chance y la de mi madre que trataba de que esa chance no fuera tan exagerada y se equilibrara, ¿no? Pero la última palabra la tenía mi papá, entonces en momentos, por ejemplo, de estar viendo un programa de televisión, si de pronto mi mamá decía, niños que saquen la basura o que niños que toca hacer cualquier otra cosa, mi papá nos invitaba a que fuéramos hasta que estuvieran los comerciales o hasta que terminara el programa, ¿sabes? O sea, mi papá trataba de ser flexible en esos aspectos porque a él sí le apagaban la tele y le decía, te vas a hacer lo que te toca hacer o lo que sea. Y lo odiaba, creció muy, muy frustrado por todo eso. Entonces a nosotros nos trataba como de no frustrar en esos aspectos, el tener el pelo largo, el escuchar el tipo de música que queramos, el negociar las cosas, siempre fue parte de nuestra figura de autoridad. Casi nunca hubo algo impuesto, casi siempre hubo un proceso de negociación y cuando era necesario, de explicación de las razones. Yo me acuerdo dialogar con mi papá a los 12 años de que yo ya quería irme de fiesta con mis amigos a echar la jarra porque me llevaba con amigos más grandes y otros de mi edad que también andábamos como queriendo explorar. Y en vez de irme sin avisar, en vez de irme sin decir cuál era mi intención, pues como tenía confianza con mi papá y la posibilidad de negociar, yo le pedí permiso de irme a emborrachar. Yo le pedí permiso de ir a tomar esa fiesta y no me lo dio. No me lo dio porque mi organismo estaba en desarrollo y esa fue su explicación y esa fue su negociación. Entonces la prohibición fue debido a que como mi organismo estaba en desarrollo, pues no podía arriesgarlo a tener una afectación biológica por empezarle a meter alcohol antes de tiempo. Pero yo no me quedaba nunca con la última respuesta o yo siempre tenía algo más que argumentar. Pero en esta ocasión no fue suficiente y mi papá terminó diciéndome, pues punto, mira, si no puedes entenderlo, si no quieres entenderlo, pues entonces no vas a la fiesta. Y yo me monté en mi caballo y dije, pues no voy, y me fui a la habitación, que quizá imaginándome que después me iban a decir, bueno, pues ve o algo así, y pues no pasó. Terminé asumiendo que era mi decisión y que yo era el que estaba finalmente eligiendo no ir por no acatar la regla que me estaban invitando a seguir. Finalmente salí de la habitación, le dije que sí quería ir y que iba a respetar la regla y que no iba a beber. Sinceramente en la fiesta probé, sí me eché 2 cubitas, quizá me puse un poco alegre, pero estoy convencido de que esa previa plática con mi papá y ese acuerdo me hizo no terminar guacareado y rebotando como el resto de mis amigos en el piso. Y a partir de ahí se creó una conciencia en mi ser sobre una correcta forma de beber si es que existiera, porque de todas formas siempre tuve excesos en mi adolescencia al respecto, pero casi nunca terminaba como yo veía el resto de gente que no sabía beber y que terminaba muy mal.
Entonces, de alguna manera, todo eso nos va forjando y esta imagen de autoridad, pues siempre fue flexible. Por lo tanto, yo visualizo la autoridad como una posibilidad de flexibilidad, como a mí no me puede decir no me pueden decir que hay algo escrito, ¿no? Porque no es nada más la autoridad, como decir el gobierno, la policía o las leyes. Yo las respeto, pero cuando me dicen que algo se puede o no se puede, yo creo que antes le busco la vuelta y le trato de encontrar la manera, porque me he comprobado que sí se puede. Y a lo mejor si no se podía al 100%, como yo quería ponerme la borrachera, mi papá me hizo ver que no era lo más conveniente y entonces pude de alguna forma equilibrarlo, de alguna forma balancearlo y decir, bueno, no me voy a poner la borrachera que esperaba, pero voy a hacer lo que pensaba de una forma equilibrada, digamos, ¿no? Que eso fue lo que pude ver. Por otro lado, ¿cómo era tu relación con la sexualidad? Este es un tema también muy importante que hay que profundizar un montón en cada una de nuestras vidas, porque cambia un montón este aspecto y es súper importante que lo analicemos. La sexualidad es un tema básico. De ahí se forjan un montón de nuestros complejos, un montón de nuestros dramas, un montón de nuestros anhelos, de nuestras inquietudes, de nuestros secretos, de cosas que nunca hemos hablado y de cosas que tal vez hemos sepultado porque han sido dolorosas o han sido muy confusas, o simplemente les hemos restado importancia porque hemos ya aprendido lo que significaban algunas cosas que cuando sucedieron no teníamos ni idea y nos confundieron. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo una vez fui con mi papá cuando tenía 8 o 9 años. Yo creo que 9, tal vez 10 años. Fuimos a un rancho a Cuernavaca de unos amigos de él y solo fuimos él y yo, no me acuerdo por qué. A mí me gustaba mucho estar con mi papá, entonces era como, ay, la aventura con mi papá. Si me llevaba a su oficina o a su trabajo o a su fútbol, a lo que sea, a mí me encantaba. Entonces yo iba muy feliz. Y llegando allá en Cuernavaca, pues él estaba con sus amigos, echando el dominó, lo que fuera. Y yo estaba como niño, pues simplemente explorando alrededor y los bichitos y metiendo y jalando la hojita y jugando alrededor de la casa. El chiste es que en una de esas estaba yendo por atrás de la casa y me tocó ver por una ventana desde fuera, sin que me vieran los de adentro, a 3 pequeñitos, 2 niñitas como de 3 años, y un niñito también. No tenían más de 3 años, yo creo. Y ellos estaban explorando su sexualidad. Ellos estaban invitándose a besar. Una de las niñas, que era la líder, le decía al niño que se besaran. Y el niño le decía que no. Como que decía, no quiero, no entendía, no le gustaba, no, simplemente no estaba en el contexto. Y le decía, mira, sí, y entonces agarraba besotes con la niña. Entonces las 2 niñas estaban besando, jugando a ello, a explorarse, y el otro niño nada más estaba observando. Y esto me causó muchísima confusión porque no comprendía ni qué es un juego presexual, ni qué es descubrir tu cuerpo, ni qué es descubrir al otro sexo, ni nada. Simplemente era algo nuevo por completo, información nueva, que además venía de niños más pequeños y que además no necesariamente yo sentía que estaba haciendo algo bien, porque aparentemente estaba espiando, aparentemente estaba viendo algo que por circunstancias me tocó ver. Y a pesar de tener muy buena comunicación con mi papá siempre y a poder hablar de cualquier cosa, esto no lo expresé, no encontré el momento, la forma adecuada o el contexto de poderlo plantear para preguntar algo. A lo mejor ni siquiera supe plantearme las preguntas, simplemente quedó una incógnita en mi mente que con los años se pudo haber creado hacia otras áreas y hacia otras cosas que después tuve que trabajar y encontrar en qué momento se estableció ese estigma. Y entonces de esa manera hay que comprender cómo esos sucesos nos pueden ir marcando. Y hay de muchos tipos, ¿no? A lo mejor estamos hablando aquí en el curso con alguien que sufrió un mal tocamiento, un abuso sexual o algo por el estilo, y que por supuesto te ha marcado por completo toda tu vida y que por supuesto has trabajado muchísimo ello o lo has sepultado. Y debes de comprender que es importante sacarlo de raíz y darle el lugar que corresponde. En una ocasión, por ejemplo, yo estaba quizá más chiquito de que en esa vez, estaba en un tianguis, en un mercado con mi mamá,
y fuimos hacia el mercado sobre ruedas y alguien me torteó, ¿sabes? Literalmente alguien me super torteó y yo no entendí ni por qué, ni quién, ni cómo. Simplemente quedó el suceso que igual no comunicas, no expresas, no es algo que comprendas cómo contar o cómo plantear para que te den contexto. Y ahí se queda. Y eso es algo que, pues bueno, la verdad se me olvidó 20 y tantos años hasta que hice un ejercicio profundo de autoanálisis y descubrí esa situación y esa confusión que me originó aquella persona que a su vez venía arrastrando sus propias viajes y sus propias torturas mentales y sus propias limitaciones como para haber hecho eso, ¿no? Entonces, hay que comprender esta parte muy, muy fuerte, hay que echarse ese clavado hacia atrás y ver cómo se desarrolló. Yo fui muy precoz, desde muy chiquito quería tener novia y la novia y ni entendía qué era tener novia, porque en realidad no entendía, pero era algo que me llamaba la atención, era algo que se me hacía como un reto padre de lograr y que me dijeran que sí. Y te puedo decir que yo creo que de quinto de primaria a tercero de secundaria, que fui con las mismas chavitas a la escuela, creo que anduve con todas, porque nada más era el juego de ser novios unos días, ni siquiera había más, simplemente era unos días y después ya me caíste mal y nos cortábamos, ¿no? Pero ese tipo de dinámicas pues nos va formando por lo que vivimos anteriormente y hay que comprender entonces cuál es el arquetipo que nos creamos por base de experiencias fuertes que vivimos en nuestra primera infancia. ¿Cómo era tu educación escolar? Bueno, pues mi educación escolar, como la mayoría de ustedes, fue de memorización, fue de competencia, fue de comparación, fue de checar notas y calificaciones. Y aunque no me regañaban, pues sí me acuerdo de ver a mi papá cada mes con la boleta en la mano, bajando la siguiente nota para celebrar con nosotros el éxito que teníamos, ¿no? O el regañito a mi hermano mayor, que era como que el más flojillo en la escuela. Pero pues realmente eso era todo y seguir órdenes, eso era mi educación escolar, seguir órdenes de un maestro, ir sin ganas, sentirme atrapado, una escuela muy chiquita, muy limitada en sus posibilidades creativas y expresivas, un ambiente pues muy pobre culturalmente, yo creo. Que definitivamente pues no me representaba, ¿no? Y por eso hoy creo que trabajo tanto junto con mi esposa en crear alternativas de vida a nivel educacional, porque pues, tanto ella como yo traemos muchos traumas de nuestra escuela y no queremos que nuestros hijos para nada pues recreen lo mismo. Ya tendrán su propia chamba y ya verán en qué es lo que tienen que arreglar sobre sus improntas, ¿verdad? Porque todos las tenemos, son herramientas para el desarrollo humano. Sin embargo, comprendamos cómo fue nuestra escuela, cómo nos llevábamos con los compañeros, con los maestros, qué calificaciones sacábamos, cómo nos hacía sentir esto, si nos separaban, si nos ponían orejas de burro, si repetimos año y cómo nos sentimos ahora estando con los más pequeños. En fin, hay tantas cosas que sucedieron en nuestra escuela que ahí se forma un montón de nuestro criterio y un montón de nuestras áreas débiles de conducta. Así que la pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que te tocó? O sea, sí, ya vimos lo que te tocó, pero ¿qué vas a hacer con ello? Y es importante que decidas si vas a tener resentimientos, si vas a estar cargando con todas esas situaciones como que, ay, es que yo estaba confundido, ay, es que a mí nadie me explicó, o es que a mí me regañaban, o es que a mí me daban con una vara, o es que a mí no me dieron buena situación económica y ahora me cuesta mucho trabajo pensar en tener ingresos o en ser exitoso, en fin. Todo esto es lo que vas a cargar si no cambias lo que te tocó, ¿ok? Es importante comprender qué vas a hacer con aquello, porque gracias a todo ello vas formando tu vida. Gracias a la escuela que yo tuve, he creado un sistema de educación para mis hijos. Es bien importante eso. Vamos a poder hacerlo una vez que decides qué vas a hacer con lo que te tocó. Porque si tú eliges, pueden ser potencias. Si tú eliges, pueden ser herramientas para lograr lo que tú quieras. Esos son potencias. No son sucesos dañinos. No son experiencias que te resten. Son experiencias que te suman en el momento que sepas contarte la historia correctamente. Y dejemos, por supuesto, de ser la víctima que ya hemos visto en las clases anteriores, incluso en la introducción
introducción de la clase maestra. Entonces, es momento de hacer nuestra tarea número 1 del curso de numerología esencial, amigos. Así que, por favor, pongan mucha atención porque esto ya los involucra activamente y quiero verlos participando y que nos cuenten sus experiencias. Tienen que entrar al grupo de Facebook cerrado, Numerología Esencial. Si aún no piden acceso, vayan, pidan acceso. Yo les voy a dar la entrada y pueden ver algunas publicaciones que ya fuimos haciendo por ahí, ¿ok? Y vas a ver quiénes están inscritos en el curso, en el grupo. De la gente que está en el grupo, al azar, vas a escoger a alguien que va a ser tu aliado, tu mago aliado para todo el curso, ¿ok? Escogerás a alguien al azar. Si te escogen antes de que tú escojas, pues tienes el derecho de decirle a la persona, sí, muchas gracias, quiero ser tu aliado, o bien, sabes que quiero tener otro aliado, o ya escogí a alguien más. Al final todos vamos a tener un aliado, no se preocupen por eso, ¿ok? Luego, con este aliado van a trabajar varias veces durante el curso. La primera actividad que van a tener es reunirse por Zoom, reunirse para hacer una videollamada o por teléfono en caso de que se les complique el Zoom o el Skype, para contarse su historia. Así como yo les conté la mía, con ciertos aspectos dolorosos, con ciertos aspectos vergonzosos, con ciertos aspectos que nos han marcado. Quiero que se echen un clavado, que la escriban, que analicen en base a las preguntas y las áreas que yo presenté y las que se les ocurran, cuáles son esos arquetipos que se les han ido formando, cuáles son esos estigmas, patrones, ideas falsas e historias mal contadas que han venido sucediendo en base a lo que acabamos de ver el día de hoy y que se lo cuente uno al otro. Si necesitan 2 sesiones por el tiempo, adelante, échense una, escuchen uno al otro y luego al revés. Después, quiero que suban una foto de la conferencia que están teniendo, ¿ok? Y que comenten qué descubrió cada uno. No tienen que contar su historia, no tienen que contar sus dolores, ni sus tristezas, ni sus traumas en el grupo. En el grupo simplemente vamos a contar brevemente, mira, yo descubrí que precisamente porque mi papá todo el tiempo lo corrían de los trabajos, para mí es muy difícil pensar en el éxito. O yo descubrí que como a mi hermana le iba muy bien en la escuela y yo sacaba 5, pues creí que yo no era capaz nunca de ser inteligente y en fin. Entonces tenemos que compartir en el grupo qué descubrimos y si ya elegiste cómo potenciar eso que descubriste, también explicarlo, ¿ok? Así como yo les dije, yo descubrí que mi educación me limitó mucho y hoy la potencia que eso me dio fue crear un sistema para mis hijos. Traten de hacer ese ejemplo igual en ustedes. Si todavía no descubren cómo darle la vuelta a lo que les tocó, simplemente expresen lo que les tocó y expresen que todavía están trabajando en encontrar cómo darle la vuelta. ¿Sale? Espero que cumplan su tarea. Me encantará ver sus comentarios, ver sus fotos, descubrir quién fue su compañero aliado. Y además va a haber premios para los magos aplicados que hagan su tarea a tiempo. Vamos a dar unos 10 días más o menos en lo que sale el siguiente módulo para que hagan su tarea. Así que pónganse las pilas, busquen a su compañero y empecemos a trabajar en nuestra historia, porque de ahí, al hacer esta removidota de emociones, vamos a poder ir más a fondo con la numerología y va a tener mucho más sentido lo que vamos a lograr. Amigos, esto fue la clase número 2 del módulo 1, en el cual vimos cuál es tu historia y nos reconocimos para sanar. Soy Osvaldo Sornio, líder diamante de doTERRA, fundador de doTERRA México, y esto fue su curso Numerología Esencial y nos vemos muy pronto.